¿Qué pasó? Estoy aquí en el culto, ¿no? Y hasta habla más fuerte, ¿no? Y en medio del culto. ¿Qué pasó, Lupita? O sea, no respetamos, somos irreverentes. Y veamos la actitud de este demonio. Es un ser espiritual desechado por Dios. Y vea cómo él se presenta. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Recordemos, les enseñé la imagen cómo estaba ese territorio alrededor de el mar de Galilea. Era una zona montañosa y de repente bajaba así de abrupto y el mar. Entonces aquí se encontraba Jesús en este tipo de lugar y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Pues imagínense, 2000 cerdos, ¿cuánto cuesta un cerdo? Y en esos tiempos, o sea, pues se les fue su chamba, ¿no? O sea, perdieron todo. Pero había algo más. O sea, Jesús ahorita nos va a enseñar que podemos nosotros ver las cosas que están pasando, como vimos una tempestad, ahorita un viento bien acá. Pero ¿qué quería hacer? Distraernos. Empezaron a platicar todos, se distrajeron. Y entonces estas personas, ¿por qué Jesús fue, como decía el pastor Francisco, por qué fue a ese lugar, no? Él iba a continuar la obra, iba a seguir predicando, pero a través de esto que pudo parecer algo insignificante, para ellos muy importante, porque eran 2000 cerdos que perdieron, que se murieron, que se ahogaron, y pues no decía la ley que no podían comer comida de ahogado, de animales que se habían ahogado. Entonces pues peor, no podían. Nosotros nos da igual, ¿no? Lo doramos, lo asamos, no pasa nada, le echamos salecita y ya, ¿no? Pero ellos no podían hacer eso. Entonces fue para ellos algo tremendo, horrible para ellos, pero fue algo que ocurrió y que vamos a ver más adelante. Dice, vienen a Jesús, en el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Vemos cómo esto que para ellos fue horrible fue el impedimento para que Jesús predicara en ese lugar. O sea, ellos mismos no quisieron, rechazaron a Cristo. O sea, esto es que vemos lo que vemos, nada más nos quedamos en lo que estamos viendo, pero no nos damos cuenta de lo espiritual, de que si ya se me cerró un carro y yo le tiro los 3 reglamentarios y se lamento, ¿qué va a causar eso? Que vas a estar dando mal testimonio. Imagínese que de repente ese al que le aventó el pitido viene a la iglesia y lo ve. ¿Es líder? ¿Es pastor? O sea, no vemos el trasfondo espiritual. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Truncar que se predique el evangelio. Y también puede ser que, como el mismo diablo conoce que Jesús ya iba en camino para allá a liberar al chico supongo que él supo y él puso el impedimento, porque de ahí ya dice que Jesús nada más fue como que a liberarlo porque ya no lo dejaron pasar.
y ella fue el que predicó ahí. Jesús ya cumplió el propósito y se fue a otro. Se fue a otro lugar, ¿no? Imagínense, ¿no? 4 horas y media en el mar, y luego el tormentón, y luego sus cabezones discípulos teniendo miedo, gritando. Viene, quiere cumplir el propósito de Dios, hace esa liberación y de repente otra vez me voy a la barca. ¡Qué testimonio!, ¿no? Y es que además, como dice mi hermana, ese era el propósito, porque le dice que se fuera a Decápolis, y Decápolis era una unión de 10 ciudades helénicas. Entonces él no se fue. O sea, a lo mejor vemos y leemos Decápolis, era una colonia. No, eran 10 ciudades. O sea, este cuate se fue a predicar lo que Jesús había hecho con él en 10 ciudades. Entonces ese era un super propósito. Exacto, ¿no? Entonces, a pesar del impedimento que hubo para Jesús predicar en ese lugar, Dios usó a un hombre. O sea, Dios cambia. O sea, el enemigo pensó que al matar a Jesús ya había vencido, pero en realidad se estaba haciendo el acto más asombroso en la humanidad, que era el perdón de nuestros pecados, de todo aquel que lo recibe. Entonces, de hecho, esa región de Decápolis ahora es Palestina, ¿no? Y entonces nos damos cuenta cómo ese hombre cumplió el propósito, porque se nos dice más adelante que él fue y predicó a todas las 10 ciudades. Imagínense 10 DFs y luego a pata, ¿no? a caminar, porque pues era un endemoniado, no tenía nada, vivía en los sepulcros. Y yo creo que su familia pues lo tenía de lejos, porque pues qué miedo, me vaya a dar un trancazo, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo, aunque hubo traba y ya no se predicó en ese lugar, se cumplió un propósito mayor que el que se estaba viviendo, porque se predicó a más ciudades. Entonces, todo lo que vemos, lo vemos humanamente, pero Dios ve más allá de lo que vemos. ¿Quién iba a pensar que un morrito de 7 años que hizo un escándalo allí en Perimágico ahorita estuviera dando clase? O sea, Dios ve más allá, inclusive usted, hermano. Yo al rato ya sí cansa. O sea, son como 20 páginas y lo tengo que resumir para darles clase. Me tardo 2 días en hacer sus clases. Ya le va a tocar a usted después y yo me voy a sentar un rato. Entonces, inclusive lo que ahorita estamos viendo de cada uno de ustedes, no lo ven, pero Dios ve cosas más grandes. Por eso nuestro pastor puso el instituto, porque nosotros no vemos, nosotros decimos, uy, qué aburrido estar ahí sentado. Y luego el Darby. Y también dice, ¿no? Por un alma, se hace todo. Exacto, ¿no? O sea, la puedo leer en mi casa, puedo ver a Miguel Núñez, a RFS Sproul, y aprendo más que el Darby que esté enseñando. Puedo en mi casa yo solito. ¿Pero por qué? O sea, Dios está viendo un panorama más amplio. O sea, como decía, yo alcancé a escuchar cosas de la pastora Vero que les estaba exponiendo, de que el simple hecho de estar aquí obedeciendo, Dios está viendo su corazón de cada uno de ustedes. O sea, el sol, el polvo que se mete, que no hay casi aquí. O sea, Dios de verdad que en la obediencia, recordemos qué es lo que Dios premia: la fidelidad y la obediencia. Porque vemos aquí obediencia también de esta persona que fue liberada, porque fue a predicar a 10 ciudades. Entonces, vamos a ver un punto. La condición del endemoniado y dónde se encontraba nos da enseñanza de cómo la gente del mundo se ha vuelto insensible a las cosas que nos rodean. No sienten pena por la maldad, porque están en sus delitos y sus pecados muertos. Entonces, ¿qué podemos ver con esta enseñanza? Ya la gente que pasaba por ahí decía, no te metas ahí porque hay un endemoniado. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Vemos a alguien que está en necesidad y está así, y ya nos hemos vuelto insensibles. Ya no ayudamos a la gente. Ya nos hacemos, me están asaltando, ¿no? No te vayan a robar a ti. Y nos hemos vuelto insensibles. Hay gente que no es cristiana, ve que están asaltando a alguien, va sobres y lo matan, y impidió algo peor, y no era cristiano y no conocía a Cristo. Y nosotros nos hemos vuelto insensibles y somos hijos de Dios. No ayudamos. Es que el COVID hasta allá. Cuando necesitan amor, están siendo excluidos. Los hermanos que son médicos
cómo muestran su amor, porque están ahí en medio, o sea, donde está todo el tufazo del COVID, pero aún así están y muestran su amor y oran por la gente, ¿no? En su mente, porque pues si los cachan a lo mejor y los corren, ¿no? Pero están orando y están, No, pero Señor, ten misericordia, ¿no? Cuando nosotros decimos, permítanos orar por él antes de todo. No, o sea, sí, usted sí que va a sus casas, ¿no? Pero los que están en el hospital, pues ahí hay reglas, ¿no? Que no se pueden influenciar, ¿no? Entonces, pero vemos cómo ya somos la maldad en este, por eso decía Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y vamos a tomar un receso, hermano. Bueno, antes, pues vamos. antes de perdón. Ya nos quedamos. Que se quede contigo él. No, pues creo que también eso lo dice no solamente por la gente afuera, ¿no? Sino también por muchos cristianos, que dice que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les decía a los hermanos de Tecama, les estaba contando que una vez nos fuimos en un Didi, ¿no? Y el conductor que nos tocó era santero. Y entonces yo venía escuchando cómo hablaba con mi papá, ¿no? Mi papá le estaba hablando de lo que hacemos en la iglesia, así. Entonces ya mis papás se bajaron aquí porque creo que tenían reunión de pastores. Y me iba platicando el Señor, ¿no? Y yo la verdad me quedé sorprendido porque el Señor, a pesar de en lo que está, era muy cordial, la verdad, era muy bueno, por así decirlo. Y me sorprendió porque muchas veces nosotros siendo cristianos no somos así. Hasta incluso tratamos mal a la gente, ¿no? Entonces, son Nos sentimos más, ¿no? Ajá, que se van perdiendo, ¿no? También, entonces creo que también hay que tener en cuenta eso de que el amor de muchos se enfriará, cómo está nuestro amor, ¿no? O sea, si al que te trata mal lo vas a amar o lo vas a tratar mal, ¿no? De hecho, Jesús dice, ¿no? ¿De qué te sirve amar al que te ama? Es más provechoso que tú ames a tu enemigo. Ahí tú estás mostrando, ahí tú estás contrarrestando la maldad con el amor. Tienen 15 minutos de descanso, hermano, y seguimos con la clase.